rico frío, yo calentándome con el cariño de mi Araceli, ñañita. Aquí me voy a quedar, ¿ya? Tú Ya, habla, no, habla pero te tú tengo todo. que contar Ya, qué es lo que pe. ha pasado. Tú sabes que he estado viendo el especial que presentaste la semana pasada del cumpleaños de don Raúl Arquínigo. Lindo, ¿verdad? Pero lo que tú no sabes es que esta fiesta ha estado llena de sorpresas. No, cuéntamelo todo, por favor. Mira, ve, eran las 9 de la noche y estaba tocando los amigos de Juventud Yacus. Ya tenían que bajar Ya. y tenía que subir el siguiente artista. Se juntaron en la entradita del escenario dos grandes artistas, sus músicos, mejor dicho. No me digas. Estuvo la señora Noemí Guamán y también Flor Javier. ¿Florcita Javier? Sí, y no sabían cómo hacer para subir porque decían que era el turno de la señora Noemí, otros decían que era el turno de Flor. Al final subió Flor. Flor. Ya, todas estas cosas ocurrió. Pero ¿sabes qué pasó? Ya, dime. Noemí se achoró, se subió pelearon? no, se No, subió a ya. su bus y se fue. No te creo, se picó. Sí, vamos con las imágenes, señor director. La sensación del folclore nacional, hoy por hoy, la nueva reina, la nueva sensación, Flor Javier. Bueno, muchas gracias, Doncito Leiva. ¿Dónde está la gente Mazanera? Muy buenas noches a ustedes, amigos, que le están pasando de lo maravilloso en esta fiesta. Patria, por supuesto que nuestro Perú está en fiesta. Arriba nuestro folclore, nuestro canto. Y hoy, para ustedes, compañeros, la sensación del destino, Florcita Javier, en este amplio, hermoso local. Gracias en los cumpleaños de Raulito Arquínigo. Pero entonces, yo quisiera saber dónde están los hinchas de Florcita Javier. Levante la mano a los hinchas de Para que veas que acá hablamos con pruebas, hermano. Ah, oye, tú, reporté, decía, chao, chao. Decías. No, yo solamente grababa, no tenía mano ni siquiera para levantar. Yo estaba grabando cada instante cómo se alejaba y al mismo No, tiempo... y Michelito sí decía atrás, chao. Yo estaba cheleando por ahí. Qué No, bueno. no, mientras ella salía yo también ponchaba parte del concierto porque justo esa parte estaba cantando Florcita Javier y el carrito de Noemí se iba. Imagínese todo esto, pero... Ay, no, entonces, Eduardo, Yo digo, ¿cómo ¿por qué puede no ser? pueden esperar un ratito, no? Claro, pues, normalmente el wine o el folclore es 1 hora. Sí, pues. No pasa más. Es diferente a la cumbia son 3 horas. Y ese día hubo unos pequeños atrasos y iban a cantar solamente media hora. Imagínate, media hora no podía esperar. Pero en Juin, Pero Cachupín. escúchame, eso está mal porque no pensaba en el público.